La ley de la gravedad. ¿Hay algo que nos suene más familiar? Es lo que nos mantiene con los pies en la tierra, ¿no? Pues, ¿y si os dijera que esta fuerza tan cotidiana es en realidad una de las más extrañas y misteriosas de todo el universo? Vamos a sumergirnos en sus secretos. Nuestra aventura, claro, tiene que empezar con un gigante, Isaac Newton. Su ley de la gravitación universal fue en su momento una auténtica revelación. Imagina, por primera vez en la historia una sola fórmula matemática podía explicar por qué cae una manzana y a la vez cómo bailan los planetas en el cielo. De repente parecía que el universo, por fin, encajaba. Pero claro, el universo siempre se guarda algunas en la manga. A medida que los telescopios se hacían más y más potentes, los astrónomos empezaron a notar una pequeña grieta en la armadura perfecta de la teoría de Newton. Una cosa mínima, casi insignificante, que sin embargo amenazaba con derrumbarlo absolutamente todo. Y el culpable de todo este lío era Mercurio. Sí, el planeta más pequeño y cercano al Sol se negaba a seguir las reglas. Su órbita se desviaba un poquito, pero era un poquito que no cuadraba con las predicciones, lo justo y necesario para poner en jaque al mismísimo Newton. Y este pequeño capricho del planeta fue la primera pista de que nuestra idea de la gravedad estaba a punto de cambiar por completo. Así que, claro, este misterio nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. Si la ley de Newton parece tener fallos, ¿hasta dónde llega realmente el poder de la gravedad? ¿Es una fuerza que solo funciona aquí, en nuestro sistema solar? ¿O su imperio se extiende hasta los mismísimos confines del universo? Para encontrar la respuesta tenemos que viajar muy lejos de casa. Miremos, por ejemplo, estas estrellas binarias. Son dos soles gigantescos atrapados para siempre en una danza gravitacional. Y su movimiento nos confirma algo alucinante. La misma fuerza que hace caer una manzana aquí en la Tierra es la que dirige este ballet cósmico a años luz de distancia. Vale, pues ahora vamos a lijar el zoom un poco más. Esto que vemos no es una estrella, es un cúmulo globular, un enjambre con cientos de miles de soles juntos. ¿Y qué evita que cada uno se vaya por su lado y se dispersen por el espacio? Pues la gravedad. La suma de la atracción de cada una de esas estrellas crea una bola compacta que se mantiene unida a través de distancias que ni podemos imaginar. Pero es que incluso ese cúmulo estelar es apenas una mota de polvo en el borde de una galaxia como la nuestra. 100.000 años luz de punta a punta, con miles de millones de estrellas girando todas juntas. La única fuerza capaz de orquestar algo de esta escala monumental es, una vez más, la gravedad. Y justo cuando parece que no se puede ir más allá, pues resulta que sí. Las propias galaxias también se agrupan, formando cúmulos gigantes, superestructuras conectadas por hilos invisibles de gravedad. Cada puntito de luz que se ve aquí no es una estrella, no, es una galaxia entera. A la escala más grande que podemos observar, la gravedad sigue siendo la reina. La conclusión de todo este viaje es sencillamente asombrosa. La gravedad no tiene fin. Se va debilitando con la distancia, sí, pero nunca desaparece del todo. El pequeño tirón gravitatorio de la Tierra se extiende, muy débil pero real, hasta la galaxia más lejana. En el fondo, todo en el universo está conectado. Bueno, después de este viajazo por el cosmos, vamos a volver a casa, a algo mucho más terrenal. Si la gravedad es capaz de unir galaxias, ¿significa que también funciona entre dos objetos que podemos tener en un laboratorio? ¿Podríamos medir, por ejemplo, la atracción entre dos bolas de plomo? Pues resulta que sí, que se puede, y todo gracias al increíble ingenio de Henry Cavendish allá por el siglo XVIII. Se propuso una tarea que parecía imposible en aquella época, medir esa fuerza de la gravedad, que es increíblemente débil, entre objetos que podía literalmente sostener en sus manos. Su método fue de una genialidad espectacular. Colgó una varilla con dos bolitas en los extremos de un hilo finísimo, muy sensible. Luego, con mucho cuidado, acercó dos esferas de plomo mucho más grandes. Y la diminuta, casi imperceptible atracción entre las bolas grandes y las pequeñas fue suficiente para torcer un poquito el hilo. Al medir esa torsión minúscula, logró lo imposible. Pero aquí es donde viene lo que es verdaderamente alucinante. Al calcular esa fuerza tan pequeña, Cavendish consiguió ponerle un número a una constante universal, la que llamamos G mayúscula. Y con ese número en la mano, pudo hacer algo que nadie había hecho jamás, calcular la masa de todo nuestro planeta. Estaba literalmente pesando el mundo. Hemos viajado por el cosmos y nos hemos metido en un laboratorio del siglo XVIII. Pero el mayor misterio de la gravedad, su verdadera naturaleza, solo se revela cuando la comparamos con otra fuerza que nos es muy familiar, la electricidad. Y es que sorprendentemente la ley de la gravedad y la ley de la electricidad son como dos gotas de agua, matemáticamente hablando. Las dos siguen lo que se llama la ley del inverso del cuadrado.
Esto, dicho de forma sencilla, significa que su fuerza se debilita con la distancia exactamente de la misma manera. Es una coincidencia demasiado grande como para ser casualidad. Esta similitud es tan fuerte que nos hace pensar que quizás son dos caras de la misma moneda, dos aspectos de una fuerza única y fundamental. Pero antes de lanzarnos a esas ideas, hay que hacerse una pregunta muy simple. Si son tan parecidas, ¿cuál de las dos es más fuerte? La respuesta es, bueno, es para quedarse de piedra. La fuerza eléctrica es muchísimo, pero que muchísimo más fuerte. Si comparamos la fuerza eléctrica y la fuerza gravitatoria entre dos simples electrones, la gravedad es más débil por un factor de este número. Un 1 dividido por un 4 seguido de 42 ceros. Es una debilidad tan extrema que roza lo absurdo. Entonces la pregunta es obvia. ¿Cómo es posible que esta fuerza casi fantasmal sea la que gobierna el cosmos? Pues la clave está en su naturaleza. La electricidad tiene cargas positivas y negativas, que se atraen y se repelen, y a gran escala se anulan unas a otras. Pero la gravedad solo juega en un equipo, siempre atrae. Y en la inmensidad del universo con miles de millones de estrellas, esa diminuta atracción suma y sigue sumando, hasta convertirse en la gran arquitecta del universo. Y todo esto nos trae de vuelta al presente, porque a pesar de todo lo que hemos descubierto, desde el Valle de los Planetas hasta el interior de los átomos, nuestro retrato de la gravedad sigue estando incompleto. El viaje empezó con Newton, claro. Después, el problemilla de la órbita de Mercurio nos llevó de cabeza a la revolución de Einstein y su relatividad general, que nos dijo que la gravedad no es una fuerza, sino la propia curvatura del tejido del espacio y el tiempo. Y hoy el gran desafío es unir ese universo curvo de Einstein con el mundo extrañísimo de la física cuántica. Es una de las grandes búsquedas de la ciencia actual. Al final, toda esta larga historia sobre la gravedad nos enseña algo sobre la propia naturaleza de la ciencia. Nos enseña que el universo, en el fondo, habla el lenguaje de las matemáticas. Nos enseña que cada vez que encontramos una respuesta, aparecen nuevas preguntas todavía más profundas. Y sobre todo nos enseña que las leyes más fundamentales de la realidad suelen ser en su esencia increíblemente simples y elegantes. Y es que esta universalidad es lo más alucinante de todo, que la misma regla sencilla que hace que se tuerza un hilo en un laboratorio sea la que teje la estructura de cúmulos de galaxias. Como dijo el gran físico Richard Feynman, la naturaleza utiliza las hebras más largas para tejer sus formas, de manera que cada pequeño rincón revela la totalidad del tapiz. Y esa es la idea final con la que nos quedamos. Si una ley tan simple como la de la gravedad puede dar lugar a un universo tan increíblemente complejo y vasto como el nuestro, nos obliga a preguntarnos, ¿qué otras reglas sencillas, qué otros hilos dorados habrá por ahí tejiendo la realidad de formas que apenas empezamos a imaginar?